Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario que me visualicen. Actualmente estoy estudiando en la Universidad IEXPRO en el doctorado en educación, en la materia de Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo con la doctora Ociel Gómez Torres. Mi nombre es Sandra Navarro López y realizaré un webinar sobre el análisis y discusión del modelo educativo 2017 y el nuevo modelo educativo 2022 en Trancoso, Zacatecas, a 5 de julio de 2026. Es mi primer webinar, espero me salga muy bien. Del modelo educativo 2017 a la nueva escuela mexicana 2022. En este webinar trataremos las reformas, la teoría de aprendizaje y la pregunta sobre la nueva escuela mexicana, en base a las fuentes consultadas, que es González Ortega B. 2021, de los dilemas contemporáneos, y Osuna Lever, Medina Barrios y Díaz López 2024. Aquí, para empezar, les diré que bienvenidos a este webinar y plantearemos la pregunta de por qué necesitamos comparar estos dos momentos. En México se reforma el artículo tercero con frecuencia inusual, 11 veces desde 1917, 6 solo en este siglo. Cada cambio de gobierno trae un nuevo nombre, un nuevo discurso, pero trae también un nuevo modelo pedagógico real. Y esto lo decimos porque claramente que depende del partido político que esté en el poder, si se cambia o no la reforma educativa. Si cambian de partido, cambia la reforma educativa. Y pues por eso es este comentario. En los próximos 20 minutos recorreremos la reforma de 2011, 2017 y 2022, sus campos de formación, sus teorías de aprendizaje y cerraremos con un análisis crítico de qué es y qué no es la nueva escuela mexicana. La pregunta guía de este webinar es, ¿el tránsito de 2017 a 2022 representa una transformación pedagógica de fondo o es sobre todo un relevo de discurso político con nuevo empaque curricular? El objetivo del webinar es analizar con base documental los ejes que distinguen al modelo educativo 2017 de la nueva escuela mexicana 2022. Este tiene una trayectoria normativa en la cual tenemos que ubicar la reforma 2011, 2017 y 2022 como una sola línea de reformas, no como hechos aislados. La estructura curricular, en donde tenemos que comprar los campos de formación académica y los campos formativos, qué cambio y qué permanece. Sustento teórico. Identificar las teorías de aprendizaje detrás de cada modelo y su aporte real al estudiante. Y sobre todo la naturaleza de la NEM. Responder con evidencia si la NEM es un modelo, una política, un paradigma o una propuesta curricular. Entonces, aquí tenemos 5 preguntas detonadoras. Una sola conversación. ¿Por qué? La primera es tres reformas, un solo hilo. La segunda es 2017 contra 2022. La tercera pregunta detonadora son los campos de formación y programas. Y la cuarta es las teorías detrás del modelo. Em, la quinta y última es, ¿qué es realmente la NEM? Estas las iremos contestando a través del webinar. Em, 6 reformas en 20 años, la línea que conecta la reforma 2011, 2017 y 2022. En la reforma 2011 se le hizo una reforma al artículo tercero, en la cual la educación tiene que ser armónica, o sea, basada en derechos humanos y solidaridad internacional. La reforma 2013 tiene una reforma de la calidad, donde nace la evaluación docente, nace el INE y el servicio profesional docente. En la reforma 2017 eh, están los aprendizajes clave, donde está el modelo educativo con un enfoque por competencias. En la reforma 2019 hay una reforma constitucional en donde se deroga la reforma del 2013 y nace el término la nueva escuela mexicana. Y por último, la 2022, que es la del plan de estudios de la NEM, donde hay campos de formativos y ejes articuladores vigentes ahorita en nuestra aula. La reforma de la calidad, el origen del malestar magisterial. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué instauró? Esta reforma instauró el servicio profesional docente con concursos de oposición, la evaluación obligatoria para ingreso, promoción y permanencia y la creación del INE como un organismo autónomo de evaluación. ¿Esto qué quiere decir? A mí me tocó vivir esto, a lo que les estoy comentando, ya que yo entré en el año 2015, hice examen y quedé en los primeros lugares.
Pero cuando fuimos, nos dijeron a todos que no teníamos la base, que teníamos que hacer algunos cursos y aparte a los 2 años teníamos que hacer un examen de permanencia, que si salíamos idóneos nos daban la base y que si no salíamos idóneos simplemente nos quitaban del lugar y ni las gracias nos daban. Entonces, todo este proceso fue estresante y para mí fue algo de muchísima incertidumbre, ya que no sabía qué podía pasar, que a pesar de que todo lo que había estudiado y todo lo que había trabajado para esto, no tenía la base de saber si sí íbamos a tener el trabajo o no. ¿Qué prometía esta reforma? Un traje a la medida de formación continua para cada docente, una mejora del logro académico vía mejor maestros evaluados. También la calidad educativa medible y comparable internacionalmente. ¿Qué generó en la práctica, la realidad? Pues el magisterio vivió la evaluación como un acoso punitivo. Y esto también lo digo porque tengo varios hermanos que son maestros. Y entre ellos, el más grande ya tenía muchos años de servicio y él le tocó hacer la evaluación, pero decidió no hacerla. ¿Qué pasó con esto? Pues lo quitaron de su puesto. Y fue algo muy fuerte, ya que pues le quitaron su base para poder tener o para poder sacar adelante a su familia. Entonces, él junto con otros maestros pues demandó y hasta salarios caídos le dieron, pero fueron varios años en donde tuvo que batallar y de ser maestro irse a la obra o hacer otras cosas que pues tal vez no debió hacer o de al momento de quitarle sus derechos. Y aquí viene también algo que generó esta reforma, que fue el síndrome de burnout. Del 20 al 30% del personal evaluado, esto les pasó. También generó resultados PISA 2018 por debajo de la media, según la OCDE. Y esto nos damos cuenta que pues no tiene nada que ver lo que prometía con lo que en verdad generó. Em, También hay que hablar acerca del modelo educativo 2017, donde vienen los aprendizajes clave para la educación integral. En este vienen tres componentes curriculares: campos de formación académica, área de desarrollo personal y social y autonomía curricular. También el enfoque por competencias, donde está el aprendizaje clave, que es la unidad mínima e irrenunciable. La escuela al centro, que quiere decir que el plantel escolar ganaba autonomía de gestión a través de componentes de autonomía curricular. Y sobre todo la mejora medible. ¿Qué es esto? Que el aprendizaje se traduce en aprendizajes esperados, evaluados por grado y asignatura. La reforma 2019 nace con el nombre, pero no todavía el currículum. ¿Qué trajo formalmente la reforma del 15 de mayo de 2019? Trajo la derogación de la reforma 2013, la creación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, desaparece el INE y la Ley General de Educación menciona por primera vez una nueva escuela mexicana, pero sin definición conceptual, según el autor Osuna. Ahora vamos a checar lo que es el modelo 2017 frente a la nueva escuela mexicana. En la unidad curricular, el modelo 2017 nos dice que tiene asignaturas dentro de tres campos de formación, mientras que la 2022 nos dice que tiene cuatro campos formativos integrados sin asignaturas separadas. El eje pedagógico, el modelo 2017 nos dice que el logro académico medible del estudiante, mientras que en el 2022 el estudiante como co-creador de su propio currículo. La transversalidad en el modelo 2017 tiene autonomía curricular en los cinco ámbitos y en la gestión escolar, mientras que en la 2022 tiene siete ejes articuladores. El vínculo con el contexto. En la reforma 2017 es el aprendizaje situado dentro de la asignatura y en la 2022 es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Esta es la diferencia. En la NEM 2022 tiene cuatro campos formativos integrados, como ya se le había comentado, que es lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad y del humano y lo comunitario. Pero también tiene siete ejes articuladores que son transversales a todos los campos formativos, que es la inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, lectura y escritura, artes y experiencias estéticas. Em, ¿Cómo se traduce esto en los programas de estudio del aula? En el 2017, que son programas analíticos diferenciados por asignatura y grado, que los aprendizajes esperados son redactados en tercera persona como meta evaluable.
y que la dosificación de contenidos por bimestre son con enfoque disciplinar. También que la planeación docente parte del contenido programático oficial. En cambio, en la reforma 2022 hay un programa sintético nacional que es el que tiene los PDA. El programa analítico de cada escuela construye un codiseño según su contexto local. También que la organización por situaciones de aprendizaje o por proyectos, no por bimestre disciplinar. Y por último, que la planeación docente parte de la problemática a realizar en la comunidad o la realidad. Esto lo vemos diariamente en otras escuelas, ya que en lo personal, en mi escuela, se toman los PDA, pero por ejemplo, si hay un PDA que tiene que ver con una problemática, pero no es específica, lo podemos modificar para que sea específicamente a nuestro contexto, contextualizar esos PDA que vayan adecuados a nuestros alumnos, a nuestro contexto. A ver, aquí vamos a ver en el chat, nos comenta Jacqueline que lo que más le llamó la atención fue el hallazgo de Osuna y sus colaboradores, que en el término de la nueva escuela mexicana ni siquiera aparece en la reforma constitucional de 2019, que México lleva décadas cambiando el nombre del discurso, pero la práctica en el aula tarda mucho más en transformarse o a veces simplemente no lo hace. Y sí, sí, estoy de acuerdo con la compañera, ya que sabemos perfectamente que como docentes somos los conejillos de Indias de las personas que están al frente o que ponen estas reformas, ya que, como lo vimos anteriormente, todavía no contábamos con los libros en otros grados, pero aún así teníamos que implementar la nueva escuela mexicana y nosotros teníamos que ver cómo le hacíamos. En muchas partes, y lo digo por experiencia personal, teníamos que checar cómo venía toda la reforma porque ni siquiera nos estuvieron capacitando ya hasta después, pero lo hacíamos como Dios nos dio a entender y sí era muy difícil. Ok, continuamos con el webinar. ¿Qué es el sustento teórico del modelo 2017? Competencias y la teoría del cambio. El enfoque por competencias, ¿qué es? Es el conocimiento que organiza como conjunto de saberes, habilidades, actitudes y valores apreciables. El aprendizaje clave, el estudiante debe demostrar de forma observable y medible. Aporte del estudiante, estándares claros y compatibles de logro. Riesgo señalado por el autor González es que reducir la calidad educativa o resultados de pruebas como PISA. Teoría del cambio en el docente. Es la hipótesis de la reforma 2013 y 2017. Si hay mejores docentes, enseñarán mejor y que por lo tanto habrá mejores resultados de aprendizaje. Crítica documentada. La realidad no empatiza con la hipótesis, ya que permite ingresar sin perfil pedagógico, negando la formación especializada de las escuelas normales. Esto nos comenta González. Y claro que sí, yo también tuve compañeros que tenían su licenciatura o tenían ingenierías y así, y por ejemplo, cuando estaban frente a grupo no sabían cómo manejarlo, no tenían esa pedagogía, no sabían cómo enseñar temas, entonces, o no, los niños no les entendían. Y sí, contrapone mucho lo que querían en verdad lo que era la teoría del cambio, porque tal vez salían bien en el examen, pero no tenían la pedagogía necesaria para poder dar clases. El sustento teórico de la NEM es una mezcla de corrientes críticas, que es la pedagogía crítica, la epistemología del sur, la educación popular y el paradigma humanista. Del estándar medible al sujeto comunitario, dos versiones del aprender. En 2017, competencias. ¿Qué aporta? Aporta estándares claros, progresión medible y compatibilidad entre escuelas y regiones. Límite a vigilar. El riesgo de enseñar para examen y de subestimar el contexto sociocultural del aprendizaje. El 2022, Pedagogía Crítica más Humanismo. ¿Qué aporta? Aporta sentido comunitario, pensamiento crítico y vínculo del aprendizaje con la vida real. Límite a vigilar es el riesgo señalado por Osuna, que es la ausencia de métodos y procedimientos específicos para llevar a cabo la teoría a la práctica del aula. Em, ¿Cómo se investigó esto? 9 documentos rectores, 4 metacategorías. Los 9 documentos oficiales analizados son el Decreto de la Reforma Constitucional 2019, la Ley General de Educación, el Acuerdo del Plan de Estudios 2022, el Manual de la Organización de la SEP, el Plan Sectorial de la Educación y el Modelo Educativo de la NEM y orientaciones de la SEP. Perdón. El modelo político, paradigma o propuesta. La evidencia responde. Modelo educativo, no.
¿Por qué? Porque carece de una estructura sistemática, metodológica y procedimientos específicos de enseñanza-aprendizaje. ¿Es una política pública o educativa? Mejor dicho, política educativa, no, ya que el plan sectorial no fija estrategias, metas medibles ni recursos específicos para la NEM. Es un paradigma humanista parcialmente. ¿Por qué? Ya que sí declara un enfoque humanista, pero sin describir su aplicación didáctica ni alcance. ¿Es una propuesta curricular? Sí, ya que la evidencia documental se concreta en los nuevos planes, programas y libros de texto. ¿A qué nos lleva esto? Podemos decir que como conclusión, la NEM no es una formulación pedagógica en sí, ni un constructo teórico o conceptual, sino meramente una propuesta educativa de corte más orientada hacia el currículum, dando una relevancia que los documentos dan o nuevos planes y programas de estudio, así como a la nueva edición de los libros de texto, mismos que se asocian directamente con el discurso político ideológico del gobierno federal. Esto no lo comparte el autor Osuna. Este es sobre todo un nombre acuñado a la Ley General de Educación 2019 sin definición previa. Su fuerza real es curricular, vive en los planes, programas y libros del texto 2022, no en una teoría unificada. Y tiene un componente discursivo, se asocia directamente al relato político ideológico del gobierno en turno. Y como lo podemos ver, pues simplemente nosotros como docentes tenemos que aplicar las reformas que vayan saliendo, pero a veces no tenemos esa, que nos preparen para poder hacerlo. Pero en sí, desde mi punto de vista, lo que es la NEM es una propuesta muy buena, porque es humanista y porque ha dado muy buenos resultados, al menos en lo personal, para mí sí me ha dado muy buenos resultados. Por último, tenemos en el chat, nos dicen que en general nos comenta el compañero Juan que le agradó la exposición ya que tuvo muy buen sustento. Solo deja como una siguiente, como sustento, una pregunta, que la falta de la NEM para convertirse en un modelo completo, ¿qué le falta a la NEM para convertirse en un modelo completo? Ya que nos toca vivirlo directamente en el aula. Y sí, yo creo que es como más checar todo lo que hace como nosotros como docentes y me gusta que nos tomen en cuenta a la hora de tomar modificaciones porque hasta ahorita lo han hecho y espero que lo sigan haciendo porque somos los que estamos frente al grupo y sabemos qué es lo que qué podemos modificar para hacer esta propuesta una mejor reforma. Muchas gracias, que tengan bonita tarde, noche.